Bueno, podemos empezar ya. En primer lugar, quiero agradecer pues haber sido invitado a moderar esta mesa con estos ponentes de lujo a la organización, haber contado conmigo. La verdad que es un honor estar otra vez más en Valladolid. Ya vengo muy a menudo, pero siempre es un placer estar y mucho más en un evento de estas características y organizado por los principales sectores económicos de Castilla y León. Hoy vamos a hablar, llevamos toda la mañana hablando de la descarbonización, de los objetivos de Europa, de los objetivos de España, de las obligaciones normativas. Yo creo que Ernesto ha dado una visión que me ahorra un esfuerzo que era presentar esta mesa. Yo creo que él ha dejado muy claro cuáles son los objetivos, incluso cuáles van a ser las obligaciones y la importancia que tiene la descarbonización en la gestión de las empresas y en la gestión de todos los gobiernos. También hemos visto en una segunda mesa pues las necesidades de los sectores económicos. Yo, antes de dar paso, para ser muy breve y ahorrar un poquito de tiempo, que vamos un poco regular, sí quería lanzar una pregunta para todos y para los ponentes, porque luego, después de vuestra presentación, que espero que nos ciñamos a los tiempos, que quede ahí un poco el run. Tenemos que analizar cuáles van a ser los riesgos o los costes de no afrontar este gran reto que tiene la descarbonización y el cambio climático. El cambio climático es ese gran riesgo, ese gran impacto que nos cuesta verlo, y muchas veces nos cuesta verlo porque lo hemos asociado al oso polar, a cosas muy lejanas a nuestro día a día, que yo siempre he dicho que eso ha sido un mal que ha generado esto, y entonces nos cuesta ver esos riesgos. Para mí me gustaría que todos pensásemos en, si no afrontamos este reto que tenemos ahora de descarbonización, este reto que tenemos con el cambio climático, además las diapositivas de Ernesto han sido muy clarificadoras, ¿cuánto costaría esto? Porque todo el mundo, cuando hablamos de descarbonización, dice, ¿pero esto cuánto cuesta? Todos hablamos en términos económicos. ¿Y cuánto cuesta el no hacerlo? Eso es lo que tenemos que pensar. Y ahí quizá encontremos gran parte de las respuestas a la viabilidad económica de muchas de las medidas que, además, hoy vamos a ver aquí en estas experiencias, porque, como decía el compañero que nos ha presentado, vamos a aterrizar todas estas políticas, todas estas normativas en cómo lo están afrontando las empresas. Yo creo que son empresas ejemplares de Castilla y León y empresas ejemplares a nivel global, a nivel mundial, y creo que nos van a dar una visión muy interesante de cómo afrontar ese reto de descarbonización y, sobre todo, yo siempre digo, lo que no se conoce no se puede gestionar. Entonces, si no somos capaces de conocer nuestros riesgos, dónde tenemos las fuentes o nuestros sumideros de carbono, nuestras fuentes de emisión, ¿cómo vamos a gestionar eso? ¿Cómo vamos a monetizar algo que no conocemos? Y es importante vuestra experiencia para que también las demás empresas que estáis aquí, pues que aún no hayáis iniciado este proceso, que hay muchísimas en este país que aún no lo han iniciado, podamos tener pues una orientación de cómo lo están afrontando los sectores económicos, y luego veremos también por parte de María Cubillo cómo abordar una estrategia de descarbonización en una empresa desde un punto de vista más de consultoría o práctico, ¿vale? Y ya sin más dilación, voy a dar la palabra a David Rodríguez de Plastic Omnium, que es ingeniero técnico en obras públicas por la Universidad de Salamanca, técnico superior en prevención de riesgos laborales por la Universidad de Camilo José Cela, y desde el año 2015 es miembro del equipo HSE, Health, Safety and Environment, de la planta de Arévalo de Plastic Omnium, de equipamientos exteriores en Plastic Omnium. Si eres tan amable. Bueno, muchas gracias, Andrés. No sé si me oís, no sé si se oye. ¿Sí? Vale, es que yo no me oigo. Bueno, muchas gracias. Lo primero, dar las gracias por la oportunidad que me brindáis, ¿no?, de presentar, bueno, acciones que estamos haciendo, ¿no?, para intentar afrontar este reto, ¿no?, del cambio climático, y bueno, de representar de alguna manera al FACIL en este caso, ¿no? Pues, oye, Félix ha dicho antes, y es verdad, cuando hablamos de emisiones, de huella de carbono, de CO2, etcétera, pues una de las cosas que primero se nos viene a la mente es el automóvil, el sector del automóvil. Y a lo mejor puede, no sé, la percepción que tenéis, pero es probable que alguno piense o que llegue a pensar que somos un sector que esto nos ha pillado un poco con el pie cambiado, que si, bueno, hemos sido movilistas y que ahora empezamos y ni mucho menos. O sea, yo os lo voy a ir intentando, bueno, presentar. Secreto al revés. Bueno,
yo voy a hacer una presentación en el que lo primero que os voy a presentar son los objetivos que tenemos en Plastionium, ¿no? Y luego distintas actividades y acciones que hemos tomado desde hace muchos años, ¿no? Pues para ir intentando llegar a este objetivo del 2050, ¿no? De que todo el ciclo de un producto, desde la materia prima, desde que se compra la materia prima hasta el final de la vida útil del producto que ponemos en el mercado, ¿no? Pues intentar llegar a ese cero emisiones. Ese objetivo de 2050, ya lo hemos hablado mucho, es Scope 3, que el primer ponente pues lo ha explicado perfectamente, es Scope 1, Scope 3 2050, Scope 1, Scope 2, etcétera. Pues bueno, ¿qué estamos haciendo para llegar a ese objetivo? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para Plastionium, bueno, os voy a poner en contexto, Plastionium es una empresa que tiene 150 fábricas en el mundo, es una empresa, una multinacional francesa, que emplea más de 40.000 trabajadores. Ya os digo, 150 empresas en el mundo y tiene, bueno, distintas divisiones. Yo trabajo para Intelligent Stereo System, que es la parte de Plastionium que realiza piezas plásticas para exteriores del automóvil, para choques, portones, todo lo que veis de plástico en el exterior del automóvil, pues bueno, nosotros en Plastionium lo fabricamos. Luego tenemos otras dos divisiones, que son Clean Energy System, y luego Lighting, pues son las luces, ¿no? que instalamos en el automóvil. Bueno, entonces nosotros ¿qué estamos haciendo y qué empezamos a hacer? Ya para que os hagáis una idea, en el año 2008 Plastionium lanzó un programa que era el Top Planet, ¿no? En el que se intentaba, ¿no? O sea, que nos ponía como objetivo ir reduciendo consumos energéticos, ser más eficientes de energía, reciclajes, etcétera. Esto ya en 2008. Así que desde ese año, antes, pero bueno, desde ese año se pusieron letras sobre blanco, o sea, negro sobre blanco, y empezamos con estos programas en Top Planet. Y luego además en 2018, es relativamente temprano, no hace mucho, pero en 2018 nosotros ya calculamos la huella de carbono de nuestra fábrica, ya lo tenemos calculado desde el año 2018. Bueno, entonces, ¿qué acciones estamos haciendo desde Plastionium? Yo me voy a ceñir a Arévalo, porque claro, ya os digo, son 150 fábricas en el mundo y hay muchas acciones que estamos haciendo. Pero bueno, lo primero de todo es para Plastionium uno de los objetivos principales es que todas las fábricas del mundo, las 150, estén certificadas con la ISO 50001. Arévalo está certificada desde el año 2015, ¿vale? O sea, ya hace años, y este año no son muchas, son 29 plantas con esta certificación, pero el objetivo por lo menos es que en Europa todas las plantas de Plastionium tengan esa certificación el año que viene a lo más tardar. ¿Vale? En España somos 5 plantas y todas, quitando una que está en Barcelona, se está certificando precisamente esta semana. Cuando termine la certificación, pues todas las 5 plantas de España estaremos con esta certificación, ¿vale? Es un sistema de gestión de energía, ¿vale? Esto no significa, la ISO 50001 no significa que reduzcamos, sino que tenemos que ser eficientes a la hora de consumir energía, que no perdamos la energía por el camino. Bueno, luego también os puedo comentar que el 90% de las plantas a nivel mundial tenemos la certificación ISO 14001, que es la de medio ambiente, que es nuestro sistema de gestión de medio ambiente. ¿Qué estamos haciendo en Arévalo? Bueno, lo primero, ahí lo veis, en el año 2020, en todo nuestro tejado de la fábrica, instalamos paneles solares, ¿vale? En total, ahí veis, 2.960 módulos. Esto supone más o menos entre un 9 y un 10% del consumo que tenemos global de la fábrica, lo cogemos íntegramente de estas placas solares, son para autoconsumo. Al final, ahí veis, no parece mucho, pero son 410 toneladas de CO2 que estamos evitando emitir a la atmósfera con esta instalación. Pero no solo eso, en ese año 2020 había una parte de la fábrica que no pudimos instalarlo, esa parte central que veis. No, a ver, esta parte, ahí no hay placas solares, porque eso es una parte de que el techo es plástico, bueno, no es que sea plástico, o sea, tiene un recubrimiento plástico y no podíamos instalar los paneles solares, porque por temas lógicos los paneles solares tienen que ir sobre placas metálicas, ¿vale? Por temas de seguro, etcétera. Bueno,
Entonces, pues no nos dejaron a instalar paneles solares. Entonces, ¿qué hemos hecho? En 2022 hicimos una modificación de esta cubierta central, la adaptamos para aumentar esta superficie, bueno, de placas solares, y bueno, y entendemos que con esta ampliación pues casi llegaremos al 15% de consumo, de autoconsumo con placas solares de la energía. Luego estamos trabajando mucho con el reciclaje de nuestros productos, de nuestros residuos. Nosotros hasta el año 2020 destilábamos, nosotros tenemos una cabina de pintura, porque también para ponernos en contexto, nosotros somos en España la fábrica más grande que tiene Plastionio. Nosotros tenemos 24 máquinas de inyección y 2 cabinas de pintura, una manual y otra robotizada. Entonces nosotros utilizamos disolvente, ¿vale? Utilizamos disolvente para la cabina de pintura. Y nosotros teníamos destiladores, pero estos destiladores no es que fueran obsoletos, sino no tenían el rendimiento que nosotros pretendíamos. Entonces en el año 2020 hicimos un cambio, ¿no? Invertimos en una nueva destilación y hemos aumentado este disolvente que estamos reutilizando, pues lo hemos aumentado y pone en un 25%, más o menos. O sea, son residuos que hemos reducido. Ahora reutilizamos el 90% del disolvente que utilizamos, o sea, lo reciclamos y lo reutilizamos en el proceso, con todo lo que ello conlleva, la reducción de residuos, el transporte a gestor, etcétera, y huella de carbono que estamos reduciendo. Pero no solo eso, ya no solo trabajamos en los disolventes, siempre que nosotros generamos ciertos residuos, entonces una de las acciones que siempre ponemos en marcha y de las peticiones que nosotros hacemos a nuestros gestores es que todos nuestros residuos se intenten recuperar, se reciclen. Para Plastionio tiene un porcentaje que nos indica que menos del 80% de nuestros residuos, o sea, perdón, que siempre más del 80% los tenemos que intentar recuperar, bien como reciclaje o como valoración energética o como sea, pero tienen que ser recuperables. Entonces a nosotros nos exigen, ya os digo, más del 80% que los podemos recuperar. En concreto nosotros estamos en un 85% entre recuperación, reciclaje, etcétera. Y dentro de este reciclaje no cuento el del disolvente que recuperamos en la planta, porque no es un residuo, porque está dentro del propio ciclo de producción nuestro, entonces no es un residuo, esto no lo cuento. Si lo contara sería bastante más del 85%. Bueno, y por último, porque como me has dicho breve, pues breve he sido. ¿Tienes 2 minutos? 2, vale. Bueno, esta es una iniciativa que lanzó en el año 2022 Plastionio, que es de embajadores de la sostenibilidad. Lo lanzó a todas las plantas del grupo. Vale, pues bueno, pues buscaba gente pues que estuviera concienciada y que hiciera un poco de intermediario entre las acciones que pone en marcha la compañía y lo que es el personal de la fábrica. Vale, pues bueno, el objetivo, ahí lo veis, es promover iniciativas sostenibles. Ahora mismo hay 210 voluntarios en todo el mundo, en las 150 fábricas de Plastionio. Tenemos reuniones mensuales y bueno, y al final lo que hacemos es lo que os digo, es lanzar iniciativas y exponer buenas prácticas que se hacen en otras plantas, y a ver si las podemos adaptar a nuestro proceso productivo o, bueno, a cualquier ámbito, ¿no? Porque ya lo de embajadores de la sostenibilidad no es solo dedicado únicamente a nuestro proceso productivo, sino ya vamos más allá. O sea, hablamos con iniciativas, pues eso, de iniciativas nosotros estamos en Arévalo, pues iniciativas que estamos poniendo en práctica en Arévalo, etcétera. Aquí os pongo algunos ejemplos. O sea, con esto que hemos hecho, pues mira, ahí esto todo el año pasado y la de abajo a principio de este año, ¿vale? Pues nosotros en colaboración con el Ayuntamiento de Arévalo, la Confederación Hidrográfica del Duero, etcétera, pues bueno, pues hicimos una recogida, ¿no?, de residuos de un cerro que hay allí, que tiene una especie de planta que es autóctona y que lo único que podemos encontrarlas en este cerro. Pues bueno, pues estaba bastante sucio porque ahí se organizaban, bueno, motocross, etcétera, y bueno, había carreras de motocross, se organizaban ahí, entonces estaba todo bastante sucio. Entonces, bueno, pues organizamos una recogida de
de basura de esa zona, hicimos una reforestación de la ribera fluvial del río Arevalillo, y organizamos charlas como esa que veis arriba a la derecha, que es el cambio climático. Pues bueno, que lo que intentamos es concienciar a nuestros compañeros sobre el cambio climático, qué significa y qué está ocurriendo, o sea, y ver gráficamente, que lo vean qué está ocurriendo, y al final les ponemos ahí una serie de acciones, etcétera. Es un grupo de trabajo que estamos implantando en todas las fábricas. Nosotros ya lo hemos hecho aquí, seguimos haciendo estas actividades. En tiempo. Perfecto. Venga. Bueno, si breve, 2 veces bueno, que se suele decir. No me has dejado más. Gracias. Bueno, gracias, David, por ceñirte a los tiempos y por mostrarnos lo que estáis haciendo, cómo lleváis a la práctica pues vuestra estrategia, que yo creo que es bueno tener una estrategia, además que parta como tenéis esa trayectoria de cálculos, de conocimiento, que yo creo que siempre es positivo el actuar en base a eso. Vamos a pasar a nuestra siguiente ponente, Isabel Baserot, de Azucarera. Ella es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid, lleva toda su vida profesional ligada a la alimentación y azucarera, tras su paso por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, en Roma. Ha ocupado distintos puestos de responsabilidad en torno a la comunicación, marketing y defensa de intereses de la empresa, y más recientemente en el ámbito de la sostenibilidad y el ESG, ámbitos en los que es experta. Además ha dirigido durante años el Instituto de Estudios del Azúcar y la Remolacha. En la actualidad es directora de Relación Institucional y de Sostenibilidad de la compañía, representándola en las asociaciones y otros comités nacionales e internacionales. Creo que he resumido bastante, pero disculpadme si algo importante me dejo fuera. Si eres tan amable, Nada. 10 minutos. Fenomenal. Al fin lo voy a hacer sentada porque la verdad es que lo veo bien. Ya está. Pensaba que no iba a ver la pantalla, pero la veo perfectamente. Bueno, lo primero, agradeceros esta iniciativa y también a Vitartis, a Pedro, a Cristina, el haber contado con nosotros, con el azúcar y con Azucarera como representantes de un sector en el que os puedo asegurar que todas las empresas, nosotros somos grandes, pero las empresas medianas y pequeñas de Vitartis están comprometidas con esas 3 palancas que Pedro nos ha dicho antes de sostenibilidad, competitividad y responsabilidad. Eso lo hacemos nuestro y desde esa visión pues os vengo a contar nuestra experiencia en materia de descarbonización. Y siempre en la vida es importantísimo dar contexto para que podáis entender y lo más importante es empezar por contaros que el azúcar viene de la remolacha azucarera y de la caña, y que nosotros en Castilla y León producimos azúcar de remolacha que se cultiva en Castilla y León, pero que la remolacha también crece en otras zonas de España, como Andalucía, La Rioja, País Vasco, Navarra y Aragón. También producimos azúcar de caña porque nuestra base de clientes es suficientemente grande como para necesitar importaciones de azúcar de caña. La remolacha es la verdadera fábrica del azúcar. Gracias al sol, a la tierra y al agua, esta planta que veis ahí, que es la remolacha azucarera, contiene aproximadamente un 18% de azúcar que nosotros en la industria tenemos que extraer. Y nosotros extraemos y no solamente conseguimos azúcar, sino también un montón de coproductos, bueno, os señalo, abajo están, un montón de coproductos que nada tienen que ver con el azúcar y que vosotros probablemente no sepáis, y que van desde fertilizantes hasta nutrientes para alimentación animal, productos para uso industrial, químico, industria química, farmacéutica, etcétera, y energía. Nosotros en el proceso de extracción del azúcar generamos energía que utilizamos en nuestro propio proceso. Perdonad que es que esto va, este va como muy... se adelanta mucho. Estos son nuestros centros de producción. En Castilla y León tenemos 4 fábricas de azúcar y un centro de envasado. Las fábricas están en Miranda de Ebro, en Toro y en La Bañeza, y un centro de envasado en Benavente. Y luego tenemos otra fábrica azucarera, centro de envasado y centro también logístico en Jerez de la Frontera.
El sector azucarero es un sector muy peculiar porque tiene 4 características. La primera es que es un sector tractor. Por cada puesto de trabajo en la fábrica viven 10 personas en sectores auxiliares que van desde el transporte hasta empresas de ingeniería, montajes, productos fitosanitarios, etc. Está en el entorno rural, donde hay pocas posibilidades de creación de empleo, y además es ese icono de la industria. Es un sector electrointensivo y gasintensivo, con lo cual esta necesidad de descarbonizar se agudiza, pero además es capital intensivo, porque para cada inversión que tenemos que hacer en reducir ese potencial de descarbonización necesitamos muchísimo dinero, porque es mucha la cantidad de energía que necesitamos generar. El cuarto icono se refiere a que tenemos plantas de cogeneración de alta eficiencia, por tanto autoconsumo en nuestras fábricas, y el último es un icono con el que quiero representar el modelo de circularidad de todas nuestras fábricas, de todas nuestras operaciones. Tened en cuenta que de una remolacha prácticamente se aprovecha todo, hasta la arena que trae la remolacha, el agua que trae la remolacha, todo se utiliza y sale transformado. Menos de un 1% son residuos no valorizables, concretamente en azucarera, menos incluso de un 0,5, yo diría, según el último EINF. Nuestros objetivos de descarbonización públicos fueron, hace unos años anunciamos la reducción de un 30% de consumo de agua y emisiones de CO2, considerando como base el 2018, y ahora mismo estamos en un proceso de compromisos científicos, como nos ha explicado antes Ernesto. Estamos pendientes que la organización SBTi nos devuelva, no sé si sabéis cómo funciona, pero básicamente a SBTi le mandas tus emisiones, le mandas tus procesos, y es la organización la que te pone los deberes de cuánto tienes y cómo tienes que descarbonizarte. Estamos pendientes y a punto de conocer cómo tiene que ser cómo se aterrizan esos objetivos. Por supuesto, todo lo que hacemos lo hacemos con nuestra cadena de valor, porque no tendría ningún sentido. Esta rueda de economía circular tiene que ver con lo que os he dicho, de toda la cantidad de productos que lanzamos al mercado. Y bueno, pues el enfoque de nuestras emisiones, por supuesto, alcance 1, alcance 2 y alcance 3, porque lo más importante es verdad que se concentra en el alcance 1, es decir, en las emisiones que producimos en el proceso de extracción del azúcar, pero qué duda cabe que siendo un sector que, por ejemplo, si en un día recibe 300 camiones en una fábrica, ¿cómo no va a priorizar el transporte en su descarbonización, y cómo no va a priorizar esa relación con el agricultor remolachero, que es el principal proveedor de materia prima? Básicamente esto de la descarbonización no es nuevo, llevamos más de una década trabajando con ello. No quiero hacer spoiler y me voy directamente a los casos prácticos que quería compartiros. Por un lado os traigo el de la remolacha, el riego solar de la remolacha. Riego solar, sí, riego solar, riega el sol. No es que riegue el sol, es que el sol hace que funcionen toda la ingeniería de las instalaciones hidráulicas que nuestros agricultores ponen en el campo. Gracias a la luz del sol, nuestros agricultores son independientes energéticamente, o muchos de los agricultores que han optado por este sistema, y son capaces de no necesitar el fuel para bombear el agua, porque el agua la bombea esa energía solar, y por supuesto emiten mucho menos CO2. Nosotros no hacemos la inversión, nosotros asesoramos y facilitamos financiación a esos agricultores a través de AINCRA. Podéis ver más detalles en nuestra página web y también en la página web de AINCRA. Hace 10 años iniciamos también otra práctica, que es el secado solar de la pulpa. Fuimos pioneros en la Unión Europea. Decidimos que para secar la pulpa, que es un coproducto derivado de las remolachas, la materia seca que aporta la remolacha, que era absurdo encender los secaderos en territorios como el nuestro, en los que hay tanto sol, decidimos interrumpir este secado solar, y desde 2013 lo que podemos decir es que hemos podido reducir solamente por este concepto unas 150.000 toneladas de CO2, además de haber creado un reconocimiento como mejor práctica industrial en la Unión Europea. Nuestros colegas del sector en Bruselas, del norte de Europa, se tiraban de los pelos, porque cuando llegamos nosotros cuando se empezó a tramitar esto, pues poco menos que estos están locos. Bueno, pues se consiguió y es una mejor práctica en este sentido.
Y casi acabo ya, comentaros el tema del transporte. Hace un año que nos unimos a la iniciativa de AECOC Lean and Green. AECOC es pionero en lo que es la promoción del ahorro y de la eficiencia en el transporte, y nos han premiado simplemente por una cosa que decía Ernesto al principio, las mediciones. La medición es súper importante, el ser rigurosos y el tener muy claro ese punto de partida, cómo vamos a medir las emisiones asociadas al transporte, es fundamental, y de ahí ha venido ese reconocimiento. Más recientemente hemos impulsado también el transporte intermodal de remolacha que está lejos de las fábricas, a través de transporte por ferrocarril y por camión. Y por último, pues agricultura de precisión. Enseñamos a nuestros agricultores a que utilicen menos nitrógeno, menos semillas, bueno, básicamente menos agua, menos nitrógeno y menos semillas, siempre van a emitir menos CO2. El agricultor es parte de nuestra cadena, por tanto, hemos invertido dinero en agricultura de precisión para que gracias a esta agricultura de precisión pues podamos tener todo eso y además más azúcar. Retos del sector, me gusta ponerla también, por supuesto, contexto regulatorio, y fijaos, yo ya no solamente pienso en que el sector, o sea, que las administraciones quieran o no quieran, que por supuestísimo, es simplemente que la tecnología va tan rápido que no llegan a conocer esa ley, y muchas veces tenemos que ir nosotros a la comisión o a las administraciones a decir, oiga, que esto ahora ya se hace de otra manera que no tiene nada que ver, a lo mejor tienen que primero conocerlo y luego poner ayudas. En nuestro sector también vemos que hay una carencia de información respecto a las posibilidades que tiene la generación de energía. Ya estoy acabando. Y solamente dejaros una pincelada de las inversiones que hemos hecho solamente en eficiencia energética en el ejercicio actual, casi 8 millones de euros. En el periodo que va del 2023 al 2026 van a ser 36 millones de euros en eficiencia energética. Y nada más, además de que cumplimos 120 años este año, y que, bueno, aunque no estamos invirtiendo mucho en contarlo, pues en esta audiencia me parecía que era un punto simpático para finalizar el rollo este que os he metido. Muchas gracias. La verdad que lo estáis haciendo muy fácil para mí, porque no tengo que llamar la atención, 10 minutos clavados, o sea, fantástico. Sigamos así en esta dinámica y vamos a recuperar parte del tiempo perdido. Luego habrá un premio para todos en el Bermú. La verdad que fascinante lo que estáis haciendo en Azucarera. Ya conocía algunas cositas de lo que hacíais, pero la verdad que es impresionante el trabajo que estáis haciendo y cómo estáis abordando la descarbonización en el Scope 3, que quizás es el más complejo. Me parece digno de admiración, así que enhorabuena por ese gran esfuerzo y esa continuidad que vais a tener en el empuje hacia la descarbonización. Vamos a cambiar de lado de la tabla. Vamos a empezar ahora a ver desde el ámbito de la construcción qué se está haciendo, y para ello tenemos a María Teresa de Diego, de Ferrovial. Ella es arquitecta técnica por la Universidad Politécnica de Burgos, responsable de demanda y clientes en la dirección NetGym. Ha sido responsable del área de rehabilitación urbana de Ferrovial Construcción, trabajando en el desarrollo de líneas de negocio orientadas hacia una economía baja en carbono en los entornos urbanos. Ha participado en grupos de trabajo nacionales relacionados con la rehabilitación de edificios, renovación y regeneración urbana como GTR Finance, Green Building Council, CONAMA, en los grupos de salud y habitabilidad y economía circular, grupo de energía de acción 3R, edificios de energía casi nula, de AECE, etc, 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 porque lo voy a dejar aquí para no demorar más y no incumplir yo ese tiempo tan magnífico que estoy llevando. Pues, María Teresa, si eres tan amable. Buenos días a todos y muchísimas gracias por invitarnos a participar en esta jornada. Llevamos toda la mañana hablando de descarbonización y posiblemente cosas que traía o que iba a decir ya se han dicho, pero quiero que, aunque parezcan repetitivas, las entiendan como que esto realmente es realidad, ¿no? Hablamos todos de descarbonización, es un título, tenemos igual una manía un poco quijotesca de ponerles nombres a las cosas, pero luego no aterrizar esas cosas, ¿no? O es bastante difícil llevarlas a cabo. La descarbonización es un gran reto y nuestra hoja de ruta en la descarbonización desde Ferrovial, pues evidentemente no empieza ahora, pero todos los años que llevamos trabajando esto nos han servido para darnos cuenta que no es solo un indicador más y que hay que tener una visión global.
No solo sería un error interpretar la descarbonización como una vertical sin ver todo lo que pasa alrededor. Y es lo que hay que hacer, ¿no? Y espero que con esta presentación pues nos demos cuenta de esa interrelación de los euros, de la demanda energética, de las emisiones, de lo que hace cada uno o de lo que hacen nuestros proveedores o lo que nos piden nuestros clientes. Si vemos ese círculo completo, sí que haremos una descarbonización y ahí está la oportunidad. Y ya podía haber acabado, pero voy a hablar 8 minutos más. 4 cosas voy a decir. La primera, concepto, contexto, el cambio climático está ahí. Empezamos a utilizar los superlativos, ya no tenemos esa conversación de ascensor, de parece que hoy hace bueno o parece que hoy llueve. No, es que cuando llueve, llueve mucho, cuando hace bueno hace una ola de calor o hace una ola de frío, y esta es una gran realidad y tenemos, nuestras ciudades y nuestras infraestructuras tienen que ser resilientes a esta realidad. Cambio de punto de inflexión, el Acuerdo de París, lo hemos dicho esta mañana, parece mayoritariamente hubo un acuerdo hacia esta amenaza. El objetivo, esos 2 grados globales, que parece que solo nos van a afectar 2, pero es que hay que hacer una media de 2, que esto es importante, o sea, igual a nosotros nos afectan 8, ¿no? Y esto cambia un poco las cosas. ¿Y qué pasa si es 1,5, ¿no? Porque hay que trabajar sobre el 1,5. ¿Esto qué implica? Pues un acuerdo en reducción de emisiones, lo hemos dicho, y sobre todo una herramienta. O sea, lo hemos dicho también esta mañana, hay que medir para saber dónde estamos. Una herramienta de gestión, procedimiento de cálculo. Es duro, pero hay que empezar a medir. ¿Y qué ocurre? Lo hemos hablado esta mañana, el Scope 1, el Scope 2, el Scope 3, pero ¿qué pasa en nuestros balances en función de lo que tenemos? En ese Scope 1, Ernesto, que le estamos mencionando todos de forma recurrente, pues nos ha hablado de nuestros activos y ese 1 de todo lo que es directo, el 2 el indirecto de la energía, pero en ese directo, por ejemplo, ¿por qué tengo aquí plantas incineradoras? Quiero que nosotros, en un proceso de estructuración e inversión, de repente hemos comprado una planta incineradora. Esta planta incineradora es altamente contaminante y llevamos desde el año 2009 trabajando una descarbonización de nuestra actividad, pero al comprar un activo que es contaminante dentro de un paquete, de un proceso de inversión, nos hemos encontrado con un activo que nos rompe ese proceso de reducción continuada desde el año 2009. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Por eso no podemos hablar solo de descarbonización, hacer un departamento independiente que se pongan ahí a calcular emisiones. No, esto va de todo y cómo afecta todo. El parque, imaginaros, nosotros en los combustibles fósiles y en esos activos nuestros, como son las plantas de asfalto o nuestra maquinaria pesada, tenemos un proceso de optimización. Pues ese proceso de optimización se lo come un activo que te llega por el lateral. Y es así. El Scope 3, no voy a entrar más porque Ernesto ha mencionado este número, estas categorías, pero sí que quedarnos en la primera. Somos una empresa que dentro Ferrovial tiene 3 líneas de negocio, yo pertenezco a la constructora, luego tenemos aeropuertos y tenemos Cintra, que es la de las concesiones. Cada una de ellos tiene un modelo de actividad diferente, pero en la constructora, que tenemos pues el 80% de nuestra actividad es internacional, además tiene un gran condicionante de obra civil. ¿Cuáles son nuestras compras mayoritarias? El hormigón y el acero, y esos son los 2 indicadores que tengo que mirar. Estos 2 productos o materiales son mucho menos sostenibles que si trabajo en grandes compras con madera, pero es que tengo esto. Y esto me tiene que llevar, si quiero trabajar una descarbonización, me tiene que llevar a líneas de acción para que estos productos que obligatoriamente tengo que comprar porque no sé hacer todavía una carretera con otros materiales, para que sean descarbonizados. Y eso me afecta al Scope 3, y ese Scope 3 quizás le afecte a alguno de ustedes que son proveedores nuestros. Y esto es importante también para ese círculo que nos engloba todo. El reporting, medimos, pero no medimos y ya está, porque esto, como les digo, nadie quiere saber cómo medimos. Ya ha pasado toda la diapositiva, yo creo.
Tenemos marcha atrás, es importante, como esto está integrado y debe ser parte del ADN de la compañía, esto sí que no es mío. La parte de reporting está integrado con los sistemas de contabilidad y cada empresa lo tiene integrado de tal forma que cuando contabilizas un gasoil o contabilizas la factura de la energética de turno, aparece en una herramienta interna que es huella de carbono, y esa huella de carbono tiene un reporting trimestral. ¿Para qué? Para saber trimestralmente cómo estamos en esas métricas y cómo vamos respecto a esos deberes que nos hemos puesto de reducción. Y aquí tenemos 4 pantallazos de cuatro de las empresas, son constructoras, y cada agua es nuestra división de agua, que también medimos la huella hídrica de aquello que nos afecta a nosotros. No es simétrico, no tenemos ni el mismo porcentaje porque sería imposible, sería imposible que todos trabajáramos al mismo ritmo, igual que todos no comemos al mismo ritmo o todos no andamos al mismo ritmo. Y tenemos, para que veáis, la Ferrovial Construcción, tenemos Budimex, que es la empresa en Polonia, Weber es una empresa constructora que tenemos en Estados Unidos, y Cadagua, pero es un sistema de gestión de datos, lo hemos dicho esta mañana, la estructuración del dato, cómo introducimos ese dato, cómo minamos ese dato y cómo tenemos el reporting de ese dato. Y ahora, para terminar, igual pensabais que tenía que empezar por aquí, pero termino con la estrategia, es que todo esto está dentro de una estrategia que tiene unos objetivos. Este tiempo no me lo das de extra, ¿eh? Hacemos como en el fútbol, un poco de tiempo de descuento. Nada. Objetivo importante, estrategia, objetivos. También lo hemos dicho, nosotros estamos alineados con el Science Based Target y vamos a la neutralidad año 2050, que implica que en el Scope 1 y 2 80% de las reducciones y un 20% de compensación. El Scope 3 no es obligatorio en este estándar, pero nosotros lo llevamos midiendo desde el año 2012 y tenemos un objetivo de reducción del 20%. Siguiente objetivo, 100% de energía renovable certificada en el año 2025. Siguiente, el de la neutralidad, que lo he dicho, que viene orientado con los objetivos de reducción del 1, o sea, es donde llegamos al 2050, la gestión, el análisis de riesgo, entre otras cosas, hemos diseñado con la Universidad de Cantabria una herramienta que identifica determinados proyectos a escala internacional, los riesgos climáticos asociados a los mismos, y esto no puede ser de otra forma si no tienes un alineamiento con los ODS. Insisto, importante, todo casa con todo. No podemos ver esto como una vertical aislada. Estos objetivos de reducción llevamos desde el año 2009 y han tenido un proceso de recálculo. Ahora mismo, por ejemplo, esta es la foto desde el año 2000, en el 11 nos pusimos un 21,3 en el 2020, en el 16 marcamos el 35, una vez que estamos en el Science Based Target tenemos ya los scopes del 1 y el 2 al 35, ahora os explico lo que significa el 42,9 sobre la intensidad, esto es muy importante que lo tengamos todos en cuenta, y el scope 3 que acabo de decir del 20% de la reducción. Esto es lo que es importante. Hablamos de términos absolutos y nos miden por términos absolutos. Pero, señores, es lo mismo reducir un 30% si mi cartera es 1000 que un 30% si mi cartera es 2000 o un 15% si mi cartera es 2000. Pues cualquiera de ustedes dirán, depende. Y habrá que ver cómo es ese dato. Porque si yo hago el doble de producción, mi esfuerzo tiene que ser, parece que tendría que ser mucho mayor, ¿no? Y luego qué tipo de proyecto hago en ese diferencial de 1000 más. Y eso es lo que llamamos en función de la intensidad. Una cosa es los términos absolutos y veis en esa hoja de ruta de reducción que nos marcamos con la base del 2009, pues realmente vamos bien. En términos de intensidad sobre los millones de carteras que tenemos, vamos muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque esas dinámicas sobre el hormigón que usamos, por ejemplo, el acero, de dónde lo traemos, pues sí que tienen ese impacto si lo haces en los términos de intensidad. Y el Scope 3, pues también
tiene mucho que ver con la cadena y el ecosistema de proveedores, ¿cómo lo vemos? Por lo tanto, no es el dato y saco el dato y esto es la lotería de lo tengo, sino hay que saber qué dato tengo, qué implica y cómo se interrelaciona con el resto de los datos que mueven el balance de una compañía. Esto es para que veáis, es exactamente lo mismo con las empresas que os he marcado, que no tienes una relación simétrica, o sea, veis que la intensidad varía, la diferencia entre el año 2009-2022 o el versus 21-22 no tiene el mismo peso pues importante el tema geográfico, no es lo mismo Budimest que España, no es lo mismo Estados Unidos que España, no es lo mismo la orientación que hay en el mundo anglosajón en Inglaterra, donde ya nos piden el cálculo, no línea base, sino el cálculo del carbono embebido de los proyectos, que lo que pasa en un país de Sudamérica. Y entonces esto tiene el impacto sobre el 1 y el 2. Otras mediciones. El reto 2 de la compra de energía, estamos en el 70%, vamos a llegar perfectamente al 25%, a su vez hemos puesto una instalación de 50 megavatios en Andalucía, importante hacia la neutralidad climática, lo he dicho, nuestro reto ahora mismo es el 2%, estamos trabajando internamente calculando el impacto que supone tener en el 1,5, ¿vale? Pero esto no te puedes alinear al 1,5, tienes que ver qué le pasa a tu empresa si te unes al 1,5. Hoja de ruta, no ha empezado ahora, está en el informe integrado y estos son acciones que derivan de esas estrategias de reducir mi ecosistema. Por ejemplo, el Icon Green es la caseta de obra con placa fotovoltaica para... Pues en qué sitios, igual en un Madrid no hace falta, pero sí en una obra donde tenga una alta intensidad de grupo electrógeno me puedo abastecer con fuentes de energía renovable. O el Low Carbon Concrete, que es una dosificación con también agentes del sector donde trabajo un hormigón verde que me ayuda a mí y posiblemente en licitaciones y posiblemente a mis clientes. Importante y para destacar, descarbonización de los clientes. Los clientes ya no nos compran, no todos, aquí hay una liga muy diferente, pero hay clientes que se acercan a nosotros no saben ya que sabemos ejecutar los proyectos, sino para hacer proyectos sostenibles, donde es muy importante tener en cuenta desde el principio el diseño sostenible, nos subimos a los inicios o las partes de la semilla del proyecto y tener herramientas que nos vayan midiendo, el Carbon Tool. Y ya termino, pero solo como para terminar, esto está tan intrínseco en la cadena de valor de la empresa que yo no soy del Departamento de Medio Ambiente y estoy contando nuestra estrategia de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque yo que estoy en un departamento que se llama Next Generation, que vamos a nuevas fórmulas o nuevas oportunidades basadas un poco en la descarbonización de nuestra economía, mi discurso sí que es este. Entonces, esto es la realidad del ejemplo, estamos ahí, o sea, no sé cuánto cuesta de más, pero sí que sé que hay un impacto positivo y sí que sé que hay clientes o hay tensión económica detrás de identificar estos proyectos y no quieren lo otro. Entonces... Muchas gracias. Muy interesante la estrategia que tenéis en Ferrovial y la verdad que me ha gustado mucho esa integración total que tenéis en la compañía a todos los niveles, porque al final hay que traducirlo, lo que no son números son cuentos, o sea, tendremos que intentar conseguir que las cuentas salgan. Entonces me parece muy interesante cómo lo habéis llevado todo esto al punto de vista de gestión. Y ya para terminar la última intervención de la mesa y antes de pasar a unos minutos de debate que tenemos de margen, vamos a cambiar un poco la perspectiva para que María Cubillo de SynCO2 nos hable un poco de cómo aborda estas estrategias en la compañía. Ella es fundadora de SynCO2, es ingeniera de minas por la Politécnica de Madrid, miembro del Comité de Gestión Empresarial del Instituto de la Ingeniería de España, auditor técnico para ENAC en la ISO 50001, profesora de sostenibilidad, entre otras muchas cuestiones más que voy a abreviar. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo me voy a poner de pie porque como la primera parte estaba sentada al fondo no veía las caras de los ponentes, entonces bueno, me pongo de pie para que todo el mundo me vea.
Efectivamente, Ernesto nos ha contado un resumen de la descarbonización fantástico y entonces no os voy a soltar el rollo que tenía preparado, pero en cambio se han dicho muchas cosas. Bueno, esto era para deciros quién soy, porque aunque todo el mundo conoce Azucarera, Plástico Omnium y Ferrovial, sin CO2 somos una pequeña consultora. Era para decir quiénes somos y que nos ubiquéis. Pertenecemos a la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética, llevamos 17, 18 años en el sector trabajando en temas de eficiencia energética y sostenibilidad fundamentalmente. No os cuento todo lo que hacemos, pero por lo menos ya sabéis quiénes somos y por qué estamos aquí. ¿Qué es la descarbonización? Se ha hablado largo y tendido, no voy a entrar y esta gráfica además ya ha salido un par de veces, pero lo que sí que es importante es que si queremos de verdad conseguir el reto que se está proponiendo y en el que nos hemos comprometido a nivel internacional, mundial, casi, tenemos que implicarnos todos los sectores y a todos los niveles. Esto creo que es una realidad. Hay quien lo discrepa, creo que vamos viendo evidencias día a día que nos hacen pensar que a lo mejor tiene alguna razón de ser, no solamente unos números en un papel. Queríamos ver qué puntos son críticos, qué es lo que tienen que hacer los distintos sectores. Pues cosas como objetivos que nos hemos marcado, como es desacoplar el consumo de la energía final. Hemos comentado, ahora viene Ferrovial, hace una gran inversión y entonces me supone incorporar un nuevo sistema que tengo que empezar desde cero. Entonces hay que intentar conseguir que el hecho de que tengamos mayor producción o que tengamos un crecimiento de una empresa no vaya ligado otra vez a tener que volver a empezar desde el principio, volver a tener un mayor consumo, sino que vayamos consiguiendo realizar una gestión de la demanda, una gestión de los residuos tan optimizada dentro de un sistema que la incorporación de nuevos productos de nueva producción no sea directamente proporcional a las emisiones o el incremento de la carbonización derivada de esa actuación. Es un objetivo global. Creo que cuando tienes todos los trabajos ya hechos y los procedimientos marcados, es más asequible esa integración que si no tienes nada hecho. Disminuir la dependencia energética. Esto entraríamos en una política tremenda. ¿Sabéis que llegamos a un momento en que en España teníamos el 85,1% de dependencia energética del exterior? Es decir, que si alguien se enfadaba, había dos alguienes fundamentales. Si dos alguienes fundamentales se enfadaban con nosotros por alguna razón política, nos quedábamos a oscuras. La economía en España moría. Ya no es cuestión solamente de medio ambiente, cambio climático. Es necesario económicamente, por el bien del país, reducir esa demanda energética. Creo que hago ruido, ¿no?, con el micrófono, no sé, bueno. Dentro de los muchos objetivos que nos habíamos planteado, sí que es importante comentar que España hay un índice internacional de valoración de los distintos países y entonces es importante decir que España se encuentra entre el top 10 en algunos puntos críticos, como es precisamente la inversión en hidrógeno renovable. O sea, estamos haciendo muchas cosas. Es uno de los principales países, por encima de Suiza, de tal, en mejoras de la eficiencia energética, en reducciones de la intensidad energética como factor de referencia. Quizá no hemos hecho tanto los deberes en otros puntos críticos en los que, bueno, pues se va avanzando, es cierto. Hay muchos compromisos y, bueno, pues España ha ido priorizando unos frente a otros. Creo que poco a poco se está trabajando y creo que es importante focalizar en el orden a la hora de hacer ese posicionamiento de la descarbonización. Las empresas llegan a nosotros y antes nos has planteado una pregunta que no hemos respondido a ninguno, que es ¿cuál es el coste de no hacerlo? Fijaos, nos está costando, nosotros creamos la empresa en 2007. Yo en 2007 llevaba años haciendo auditorías energéticas y yo llegaba a una empresa y decía, mira, es que te voy a hacer una auditoría energética. Y decía, no, mis números no me los mires. Que yo no soy del fisco, que no es una auditoría económica financiera, que te voy a ayudar a consumir menos energía. La gente, las empresas no lo entendían. Llevamos muchos años. Oye, ha evolucionado. Ahora te llaman y te dicen, oye, ¿me puedes ayudar? Ha cambiado. Si tú encuentras estos casos de éxitos, porque llevan desde, ¿has dicho 2008? El inicio de vuestras mejoras en eficiencia energética. Las referencias que habéis dado, que son en torno al 2007, 2008, ellos pueden estar aquí presentando casos de éxito y se posicionan
como empresas con un alto recorrido en descarbonización. Hay muchas empresas que nos llegan ahora y nos dicen, oye, ayúdame a hacer la descarbonización, ¿por dónde empiezo? Entonces, bien, es que quiero tener el sello de calculo, reduzco y compenso. Y bueno, pues para eso tienes que primero calcular, luego reducir y luego compensar. Y esto lleva tiempo y hay que hacer un plan de reducción y hay que hacer un análisis. Entonces, cuando hablamos de un plan de descarbonización, cuidado, lleva tiempo. Tiene consecuencias muy buenas. Ya no solamente el riesgo a tener ese greenwashing, no, tiene consecuencias muy buenas. ¿Por dónde empezaríamos? Una de las partes más importantes de la descarbonización, yo la entiendo como el despilfarro. ¿Cuántas veces hacemos la compra por reducir tiempo, de una semana o de un mes, y al final se te estropean las cosas y hay que tirar comida? ¿O cuántas veces compramos por si acaso y al final lo tienes que dejar o lo tienes que tirar? Y no cuidas ese desperdicio alimentario, no cuidas ese reciclaje, no buscas, al final, a lo mejor no lo cuidas. ¿Cuántas veces vemos un grifo abierto y lo cerramos? Y en cambio, cuando nos hemos levantado para cerrar el grifo, no hemos apagado la luz del cuarto de baño. Estamos mentalizados a que el agua hay que ahorrarla, pero la luz no. Si os fijáis, esto mismo durante muchos años nos ha pasado. Cuando hacíamos mediciones, nos encontrábamos que en algunos despachos de directivos el aire acondicionado se quedaba encendido todo el fin de semana porque nadie se había preocupado por apagarlo. Despilfarros generalizados. Entonces, lo que sí que creo que todos estamos convencidos y cada vez más es que la descarbonización tiene que basarse en consumir lo que necesitamos y no tirar las cosas solo porque ha sobrado. No, revalorización, economía circular, aprovechamiento, reutilización de todos los residuos para un mayor aprovechamiento de los recursos que tenemos a nuestra disposición. ¿De acuerdo? ¿Qué es la eficiencia energética? Estudiar y analizar nuestro consumo para que sea el óptimo. Entonces, primero vamos a intentar optimizar nuestros procesos, vamos a reducir los consumos, vamos a ajustar nuestra demanda realmente a nuestras necesidades, vamos a eliminar las pérdidas térmicas, las pérdidas energéticas, las que no necesitamos, que estamos pagando y no necesitamos. Una vez que lo hemos optimizado, vamos a buscar alternativas. Una generación por energías renovables, una generación aprovechada reutilizando nuevos sistemas como hablábamos antes en agua, o en la misma incineradora de nuestro propio proceso productivo podemos hacer una extracción que podemos reutilizar energética. Entonces, una vez que hemos optimizado, tú imagínate que primero coges y pones en vuestra planta, primero llenas toda la cubierta de energía fotovoltaica, todos los solares que tienes alrededor, y al año siguiente haces una reducción del consumo energético y te encuentras que tienes excedente, pero no es suficiente ni para almacenar ni para vender. Pues te tirarías de los pelos. ¿Qué pasa? Que teniendo un sistema como una ISO 50000, que todos los electrointensivos y gasointensivos también están obligados a ello, es un sistema que te obliga y te ayuda a ir reduciendo el consumo para optimizar de verdad esa demanda, para ser más conscientes de nuestros consumos. Desde nuestro punto de vista son puntos críticos si estamos hablando de energía. Como hemos mencionado, la parte de residuos es tremenda. Uno de los puntos que nos tiran de las orejas en este índice precisamente es la gestión de los residuos. Pues hay casos fantásticos de gestión, optimización y valorización de residuos en distintas ponencias y casos de éxitos que se presentan, que cada vez nos estamos acostumbrando más, pero que nos parecían al principio impensables. Con lo cual es otro de los puntos que las distintas empresas han puesto el foco para ir reduciendo su huella de carbono, obviamente. ¿Y cuál es nuestro indicador? Normalmente empiezas con lógicamente, una huella de carbono, un análisis, ¿de acuerdo? Un análisis de la huella de carbono, una auditoría energética, ahí no he puesto una auditoría energética va a decir dónde estoy, dónde pierdo, dónde contamino, dónde se me van las emisiones y por dónde tengo que empezar a trabajar. Esa es la foto inicial. Una vez que lo tenemos valorado y que sabemos recomendaciones y que se cuantifican económicamente y que vemos qué rentabilidades, ahora es donde hago un inciso. Estamos hablando de valoración económica. Antes han dicho, es que las ayudas del Ministerio, el Gobierno, es que no hay ayudas, es que no sé qué tal. No sé si sois conscientes. Se han publicado los CAEs, los certificados de ahorro energético. Cualquier mejora de eficiencia energética
todas no, las que tengan que ver con las combustiones en combustibles fósiles de momento no, son susceptibles de ser vendidas. ¿Qué significa esto? Que si uno de vosotros, y perdonadme, disculpad, no sé si has sido tú, habéis dicho que vais a hacer una inversión del 2024 en adelante de unos 30 millones de euros en eficiencia energética. Eso te supone un ahorro que te va a revertir directamente un dinero directo por la venta de esos ahorros. No es toda una tramitación de gestión, subvención, ayudas al ministerio, a la administración, no, no, no. Haces una buena toma de datos inicial, un buen análisis del estudio, del análisis de la eficiencia energética y se lo vendes a una entidad que luego lo verificará. Entonces, mejor ayuda que esto, seguramente no vaya a haber, y más directa. Esto ayudará a esa evaluación inicial, al compromiso de la dirección para desarrollar un plan estratégico orientado a la reducción del consumo energético y reducir las pérdidas directas. 2 minutos, gracias. Medir, necesario, entre otras cosas, porque para conseguir la verificación de los ahorros energéticos y la emisión de los CAEs tienes que tener mediciones antes y después, o un procedimiento de cálculo como un protocolo de medida de verificación que esté cualificado, acreditado, o una ISO que acredite que el cálculo de los ahorros es fehaciente. Hacemos esa medición, ese seguimiento, y luego lo que entendemos de esta implantación es que hay que comunicarlo. Hemos estado hablando de los alcances 1 y 2, que son los primeros que hacemos, y en el 3 es donde empezamos a trabarnos. Hacemos un análisis primero para ver hasta dónde, qué es lo que más nos afecta y por dónde empezar a trabajar para reducirlo. Y cuando llegamos a proveedores nos estancamos. El análisis de huella de carbono de producto lo hemos estado haciendo algunos clientes y son muy pocas las empresas que los tienen. La huella de carbono a los proveedores, muy pocas pymes lo tienen. Hay alternativas. Hay sistemas. Nosotros con distintas empresas utilizamos, o bien, como ha mencionado Ernesto, efectivamente bases de datos internacionales, pero las entidades de verificación cuando lo certifican dicen sí, pero es un valor genérico que no te puede ayudar a la toma de decisión porque son datos que te dicen en España el que fabrica hormigón tiene este ratio, punto. No te ayuda a seleccionar un proveedor menos contaminante que otro. Por lo tanto hay que buscar otras alternativas. Esas otras alternativas efectivamente es que se haga cada vez más aguas abajo, conseguir llegar a tener la huella de carbono de esos proveedores o de esos productos. Hay valores para conseguir esa aproximación cada vez mayor, pero hay que implicar a toda la cadena. Entonces esa comunicación y divulgación de nuestra estrategia y nuestro posicionamiento indiscutiblemente va a hacer que la rueda se mueva. Porque en el momento en que yo digo que quiero calcular la huella de carbono y que quiero reducir, es la última transferencia. Entonces, mis proveedores tienen que responder, porque si no, a lo mejor tengo que elegir a otro que me ayude con mi compromiso. Por lo tanto, esa sí que es una rueda importante. Y, por supuesto, esa adaptación y la revisión constante. Las 10 claves que decíamos eran, si quieres descarbonizarte, analiza estas 10 preguntas claves. Si eres capaz de responder, es que tienes un procedimiento o tienes un criterio, un plan estratégico que te va a ayudar a esa descarbonización. Si todavía no sabes responder, es que te falta mucho por analizar. Desde mi punto de vista, esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por la brevedad también. Para no demorar mucho y no retrasar la siguiente mesa más de lo estimado, en vez de hacer un gran debate como varias preguntas, voy a lanzar una única pregunta y voy a intentar que todos en 1 minuto, minuto y medio deis contestación, pues para que no demoremos y recuperemos de esos 25 minutos, recuperemos 15 minutos de tiempo de desfase. Entonces, haciendo un poco un ejercicio de lo que hemos visto y teniendo en cuenta de que todos los que estáis hoy aquí estéis comprometidos con esos objetivos 2030, 2050 en la Unión Europea, incluso algunos superando los objetivos nacionales, que sabéis que son un poco menores que los que ha establecido Bruselas, aquí se traslada una cuestión. Vosotros sois, y además lo había dicho antes Isabel, sois empresas tractoras, sois entidades tractoras. Y yo, acuñando y utilizando un poco lo que ha dicho María, ¿qué pasaría si ahora todos vosotros dijerais de reducir la huella de carbono del alcance 3? ¿Creéis que la normativa es suficiente para llegar a ese net
zero en 2050, ¿creéis que es posible que el mercado nacional, que la pyme, porque que está muy lejos de esto, que no está en la obligación de calcular, de conocer cómo le afecta, ni reducir, por lo menos de forma directa, ¿creéis que tenemos un ecosistema, un contexto nacional, europeo e incluso internacional, porque todas las empresas que estáis aquí sois internacionales, idóneo para dar ese cumplimiento al objetivo del Net Zero 2050, o queda mucho? ¿Qué creéis que queda? Una pregunta muy compleja, una pregunta muy larga, y yo os voy a pedir un reto muy importante, contestarla en 1 minuto y medio. No sé si empezamos por el mismo orden. David. Sí, vamos a ver, es complicado, o sea, la legislación se está legislando desde Europa para alcanzar el objetivo. Si me preguntas que si creo que si se va a cumplir y se va a alcanzar el objetivo, me cuesta creerlo, porque es cierto que aquí estamos empresas, que es lo que has dicho, tractoras, etcétera, pues bueno, pues que estamos con muchos años, ¿no?, detrás de, bueno, reduciendo la huella de carbono, calculando, etcétera, haciendo acciones y tal, pero claro, y las pequeñas y medianas empresas, ¿qué ocurre? Seguramente estén concienciadas y bueno, y vean los beneficios de reducir la huella de carbono, etcétera, pero ¿realmente pueden reducirlo? Pueden. Es verdad, mira, acaban de decir que hay unos retornos de futuras inversiones, etcétera, que tú puedes... Pero eso, en el contexto actual, tienen la posibilidad de hacer X inversiones para reducir esa huella, Claro, o sea, estamos en el día a día, hoy el entorno no es favorable a hacer ciertas inversiones. Claro, pues claro, todos estamos concienciados, pero ¿es posible el hacer esas inversiones? Ya te digo, ahora mismo hay muchas empresas que están en el... Voy a intentar no cerrar la empresa, ya puedo hacer esa inversión. Bueno, eso es lo que hay que preguntarse. Esto al final, es cierto, hemos hablado de ayudas, lo has dicho, no tiene que ser ayuda directa, hay otro tipo de ayudas, de retornos, etcétera, de las inversiones. Pero a una pequeña y mediana empresa hay que intentar... primero que vean los beneficios, concienciarlos. No creo que se esté haciendo ese ejercicio de concienciación y de mentalización adecuado, de información de los retornos, de las cosas que te puede reportar a favor, y ya te digo, no lo veo imposible, se está legislando, lo veo complicado. Gracias. Isabel. Muerte, o sea, muy complicada y con muchos ángulos. Es decir, yo soy alcance 3 para el pequeño obrador de chocolatinas o panadería porque pone azúcar, o ese gran fabricante de productos de la industria alimentaria. Un ángulo. Yo ya estoy a muerte en el alcance 3. Otra cosa es que haya legislación o no. Sin embargo, un agricultor remolachero que está produciendo materia prima, para mí es el alcance 3 que busca Azucarera. Entonces, es que es otro ángulo que no tiene nada que ver. Es un señor que, es verdad que los remolacheros tienen un nivel de formación brutal, que son profesionales, que tal, pero antes de que llegue la ley tendríamos que sensibilizar, que enseñar, o sea, si a duras penas en la industria nos cuesta, y eso que son departamentos, como decía antes María Teresa, absolutamente transversales y en los que todos hemos tenido que aprender cómo medir, qué son los KPIs, qué tal, vete a decirle a un paisano de no sé dónde que tiene que medir las emisiones de menos nitrógeno, las emisiones de tal, entonces... Legislación, no lo sé, pero que esto es una rueda que tendremos que mover con sensibilización y con regulación, por supuesto, y que esto no se conoce y que no se conoce suficiente, también. Eso es lo que puedo decirte así a priori, y que desde luego los grandes que sí que tenemos poder tractor tenemos que estar ahí como parte de nuestra responsabilidad de industria alimentaria, enseñando a esos que vienen detrás de nosotros. Y porque es que van a tener los mismos problemas o muy parecidos desde otra órbita que los que yo tengo cuando una marca me está diciendo azucarera, su dato del grano de azúcar. Entonces,
Fantástico. Lo siento, pero es lo que te puedo decir. Es la complejidad que Es tiene muy complejo. el llevar esto el aguas abajo a esas empresas, que es la mayoría, que son esas pequeñas y medianas empresas, sobre todo y muchas micropymes que están sometidas a esto, y que después comentar una cosa para dar el cierre. Teresa. Coincido con Isabel, o sea, las empresas grandes tenemos que ser tractoras, o sea, tenemos que pedir a nuestro ecosistema pues que se alinee a esas necesidades que nos pide el cliente, porque esto, no olvidemos, es una orientación al cliente y va a haber un cliente que te va a pedir esto. Esto no es una velocidad constante. Hay empresas que ya lo tienen, esas empresas tendrán un posicionamiento mejor que otras y llegará hasta el 2050 y todavía muchos años, y evidentemente no le podemos pedir a una pyme o a un autónomo que entienda de esto en el año 2023, pero posiblemente de forma innata, si todos vamos traccionando poco a poco, lo verá normal en el 35. O sea, hay que entrenar, ver esa normalidad, hacer ese cambio cultural y no sé si llegaremos, pero nos acercaremos. Esto es como el que quiere correr una maratón tiene que entrenar, si no, no la va a correr, ¿no? A ver, yo quiero pensar que vamos a llegar, a lo mejor no a los objetivos tan ambiciosos, gracias, que no me salía, que nos han planteado, pero es que de verdad, desde que empecé, es que recuerdo la primera auditoría energética que hice, que es que ha llovido mucho. No sabéis la alegría que es que hablas con las entidades y tienen procedimientos internos de revisiones energéticas ya. O sea, es que ha cambiado muchísimo, no, muchísimo. Es que nos llegan, o sea, cuando tenías que ir a vender una huella de carbono y decían, ¿una huella de qué? Y ahora te llaman directamente a pedirte las huellas de carbono, te llaman a pedirte huellas ambientales, huellas... Vamos, los que nos dedicamos a esto, es que muchísima gente no sabe lo que es una huella ambiental todavía. Y esto se empezó en un proyecto en el que yo todavía estaba trabajando en Unión Fenosa. O sea, antes de que existiera Sin CO2, estamos hablando de hace muchísimos años. Ha habido tal cambio en las empresas, en los usuarios finales, que yo sí creo que la rueda se está empezando a mover de verdad. Y yo creo que lo que ha costado es empezar el movimiento, pero ahora es que mi sensación es que de verdad se está implicando cada vez mucha más gente, más entidades, muchas más asociaciones, y cada vez están, bueno, pues este foro hace unos años en temas de sostenibilidad no existía en una conferencia. Entonces, para mí es muy alcanzable. Sí creo que se está notando este movimiento importante. Muchas gracias y gracias a todos por la participación. Gracias a todos por escuchar. Otra vez, nuevamente, agradecer que me hayáis invitado a moderar esta mesa, y quiero concluirla con una pequeña conclusión, y es que evidentemente vamos a intentar llegar entre todos. Queda mucho por hacer, porque quizás vosotros lleváis muchísimos años de ventaja, pero esa pyme, esa pequeña empresa no lleva esos años de ventaja y va a tener que cogerlos quizá más rápido de lo que procedería, o incluso del tiempo que habéis tenido vosotros para llegar hasta aquí, pero nos queda una visión muy clara. Un pequeño aire que puede venir, pues hay una consulta pública de la semana pasada de la Unión Europea que va a cambiar probablemente la categorización de los tamaños de las empresas por facturación, y probablemente se incrementen los niveles de facturación en un 25%, de tal manera que una mediana empresa, que sería la obligada a todo esto que estamos viendo, a este tsunami normativo, será aquella que esté en 50 millones o 25 en activos, aunque no se cambian los niveles de trabajadores. Esto supondría pues que muchísimas empresas en toda Europa bajarían en torno a un 10% las obligaciones en esta materia. No sé si esto cómo afectará a esos objetivos del net zero, pero puede ser un alivio para muchas de estas empresas que se van a ver obligadas en los próximos años y que no han cogido, digamos, va a ser tiempo, ¿vale? Y con esto, pues yo quiero agradecer otra vez a la mesa pues su participación, su claridad y buenas prácticas, y a todos vosotros por habernos escuchado. Y 10 minutos antes hemos terminado, por lo menos.